Más vale en corto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas al Tope. Como siempre, trayendo la información más importante que jamás hayan oído. Y de manera general, solamente para complementar, hoy, deuda inteligente. Pero, Javier, vamos a empezar hablando de, pero ¿qué carajos es la deuda? Porque es un tema súper importante que todos escuchamos, en el que la mayoría de la población está inmerso, porque al final pudiese parecer ya inclusive costumbre es parte de, o sea, el hecho de estar endeudado con algo, llámese un crédito, llámese un préstamo, llámese una famosa tanda, lo que sea, siempre estamos conviviendo con la deuda. Estoy seguro que muchos han escuchado que existe la deuda buena, la deuda mala, qué tan cierto es, qué diferencias hay, cómo la podemos usar a nuestro favor. Y eso es justamente de lo que vamos a tratar en este momento para que ustedes tengan la noción de cómo deberíamos ver la deuda de acuerdo a nuestra situación. Y esto parte de lo siguiente. Primero, ¿alguna vez han sentido que la deuda se apodera de sus finanzas? ¿Creen que todo sea bueno o que todo sea malo? Bueno, pues aquí, repito, hay que distinguir entre deuda buena y deuda mala. Y quiero aclarar que no toda la deuda necesariamente tiene que ser mala. Creo que normalmente generamos un prejuicio el hecho de deber. Y es cierto, al final una deuda o cuando nosotros decimos debemos es porque de alguna forma gastamos o para un beneficio o un placer instantáneo o duradero solicitamos un recurso de alguien externo o de un tercero que nos permita a nosotros usarlo a nuestro beneficio, ¿no? Porque al final justamente de eso se trata. Pero a grandes rasgos la deuda es este dinero que una persona, que una institución o inclusive que el gobierno, que un externo, que un tercero nos presta o nos da para que nosotros podamos tener de alguna forma algún fin o algún interés particular en usarlo para beneficio propio, ¿no? Y cuando me refiero para beneficio propio, no necesariamente es totalmente personal. O sea, puede ser un beneficio en conjunto, pero que al final te da un beneficio a ti como persona, ¿vale? Así que un pequeño ejemplo es, hay quienes ven una deuda como el enemigo número uno, pero la verdad es que no todas las deudas son iguales, así que hoy aprenderemos a identificar cuáles son, ¿vale? Así que empecemos con deuda buena. La deuda buena es aquella que nos ayuda a generar valor o que nos ayuda a generar un ingreso, ya sea en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Y aquí puede entrar, por ejemplo, un crédito hipotecario para una vivienda, porque al final del día va a ser un bien posterior. Pero ojo, considero que la forma correcta en la que pudiese verse esta deuda es que cuando nosotros adquirimos una vivienda, en realidad la vivienda no nos genera valor. O sea, no directamente, estamos de acuerdo. No existe un ingreso que nos permita tener en algún momento, a menos que la utilicemos de esta forma. Es decir, si una familia compra o pide un crédito hipotecario para una casa en la que siempre va a vivir, pues en realidad la casa va a tener más gastos porque hay que pagar predio, hay que pagar servicios, hay que pagar la hipoteca, hay que ver los créditos, etcétera, 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 pero en realidad nunca hay valor. Entonces, más bien en vez de ser deuda buena, está disfrazada de buena porque termina siendo mala porque hay que pagar más en el largo plazo. Pero si este crédito utilizáramos para adquirir una vivienda y esta vivienda, aquí hay de dos, una, pudiese ser rentada, o alquilada, como lo conozcan, o bien que la pudieran utilizar para un fin propio, es decir, a lo mejor dividen la mitad de la casa y la mitad de la casa, en una viven y en la otra la pueden utilizar
a lo mejor para una oficina, a lo mejor para un negocio, que sí les pueda dar un valor inmediato o un valor que perdure en el tiempo, ¿vale? Dos, un préstamo que podemos utilizar para educación. Es decir, muchas veces en los trabajos, por ejemplo, o para acceder a ciertos beneficios, requerimos tener determinado nivel de experiencia o de conocimiento en algo, o tener algún tipo de reconocimiento o una validez que a las demás personas les permite saber que somos competentes, ¿no? Como un ejemplo, la escuela. A veces, o la mayoría de los especialistas pueden generar más ingresos o pueden percibir más ingresos cuando tienen algún tipo de alto grado en estudios. Entonces, supongamos que si ustedes quieren no concursar, pero sí aplicar para algún puesto, y ese puesto, por ejemplo, te pidiera maestría, y tú solamente tienes licenciatura, pues una deuda buena sí podría ser solicitar un préstamo, pagar tu maestría, porque al final vas a acceder a este nuevo puesto, ¿me entienden? Y esto nos va a generar muchísimo mayor riqueza en el futuro y en el largo plazo, que nos va a permitir pagar esta deuda que inicialmente nos ayudó a llegar a donde queríamos estar, ¿vale? Eso es como un ejemplo. Así que, y otra, que normalmente es donde se ve que la deuda buena es utilizada, pues para el financiamiento, para un tema de negocios, ¿vale? Y este puede ser para iniciar o para sostener una operación muchísimo más grande, para expansión, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al final esta deuda se utiliza, o este dinero de alguien externo, como un banco, como una persona, llámese lo que sea, el gobierno inclusive, te dan porque tú muestras cuáles son los objetivos, ellos evalúan que tienes la posibilidad o la capacidad de generar más dinero con su dinero, porque al final se trata de eso justamente. O sea, esta deuda, utilizas dinero que no es tuyo para conseguir más dinero en el futuro, a grandes rasgos y con una mayor escala, que eso a su vez hace o te permite que con el dinero que generé, lo que te prestaron, se pueda pagar esta deuda inicialmente. Entonces justamente se trata de eso, ¿vale? Y una deuda mala, pues es todo lo contrario, ¿no? Es todo aquello que no nos genera valor, y que no está destinado a gastos, necesarios. Como, por ejemplo, cuando pides o cuando te endeudas con las tarjetas de crédito por un viaje, vas al viaje, disfrutas y todavía te quedan 24 meses de pagar ese viaje porque lo sacaste a meses de intereses. Una deuda enorme. Ya te fuiste a disfrutar, pero después viene el martirio porque hay que pagar esta tarjeta de crédito. Cuando pedimos préstamos con intereses altos para algún tipo de lujo, es que voy a pedir un préstamo para sacar un carro, es que voy a pedir un préstamo para comprarme un iPhone, es que voy a pedir un préstamo para comprar regalos de tal. Y en realidad esto no nos genera, ni valor, dos, no nos da dinero en el largo plazo y no nos permite tener o acceder a mejores oportunidades en un futuro. Entonces, esta deuda en realidad sí se vuelve mal, ¿vale? Y como dato relevante, según Investopedia, el 62% de los préstamos personales se destinan a gastos no esenciales, lo que dificulta el pago oportuno de estas deudas. Quiere decir que de cada 10 personas que solicitan una deuda o que van a contraer una deuda, 6 personas lo utilizan de mala forma, lo utilizan para gastos no necesarios. Entonces, si se dan cuenta, la perspectiva de la gente es que de cada 100 personas, 60 creen que las deudas son malas, pero porque ese 60%, esa deuda la ocupaba para gastos innecesarios, para lujos, para viajes, para cosas que no se podía permitir en ese momento, para tener un estilo de vida que no podía tener tampoco. Y la mayoría entonces de la población que puede adquirir una deuda, para ellos es mala la deuda, porque al no ser oportuna y no ser usada de manera correcta, el pago se ve improbable o se ve menos probable que se pueda hacer, ¿vale? Así que, ¿qué estrategias podríamos usar para pagar nuestras deudas si es que ya estamos en esa situación y queremos salir, ¿vale? Bueno, seguramente existen mucho más métodos, estrategias, opciones, contextos, ayudas, lo que ustedes quieran, como lo quieran ver, pero hay 4 esenciales, ¿vale? La número 1 se llama bola de nieve, y es decir,
Primero pagar las deudas más pequeñas para generar motivación y luego avanzar a las mayores. Yo les voy a decir cómo es que normalmente cuando tengo que pagar algunas deudas, hace un par de años, cómo la utilizaba yo, pero en general es justamente esto. Ordenabas, o más bien, enlistabas todas tus deudas, a lo mejor préstamos, tarjetas de crédito, a lo mejor algún crédito departamental que tuvieras, préstamos con a lo mejor algún familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Validas cuál es el que te genera mayor interés. Entonces los acomodas de mayor interés a menor interés, ¿vale? Y validas cuánto es lo que pagas mensualmente en deudas. Es decir, si tú debes 10,000 pesos de un crédito departamental, seguramente no al mes vas a pagar los 10,000, ¿no? A lo mejor pagas, no sé, 800 pesos, ¿no? Y del préstamo que le debes a tu tío, pues a él le abonas siempre 500. Y entonces de la tarjeta de crédito, el pago mínimo para no generar intereses, pues es 2,800. Y entonces al final te das cuenta que lo que haces es que pagas 6,000 pesos al mes de deuda, ¿vale? Entonces, una vez que ya tienes acomodado esto, todas las deudas de las que te generan más interés, lo más fácil es pagar la de menor cantidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu deuda más pequeña era la tanda, ¿no? Que debías 3,000 pesos y al mes tú pagas 6,000 pesos. Entonces lo correcto sería, o lo más sencillo sería, abonar todo directamente a la primera deuda para que la eliminemos inmediatamente y a las otras pagar el mínimo del mínimo del mínimo del mínimo, aunque nos pudiese generar más interés en ese periodo, ¿vale? Después, al siguiente mes, ya no tienes que pagar estos 1,000 pesos. Entonces, ahora en vez de 6, puedes pagar solamente 5 al mes. Pero no, vas a seguir manteniendo tu mismo nivel de deuda todos los meses. Es decir, que para el segundo mes igual vas a pagar 6,000, solamente que ahora estos 1,000 pesos que abonabas a esta deuda, se lo vas a abonar a la siguiente. La idea es que conforme vayamos eliminando las deudas que nos generan más interés o las más pequeñas, dependiendo de la prioridad o como lo quieras gestionar, siempre terminemos pagando cada mes 6,000 pesos hasta que logremos pagar la última deuda. ¿Por qué? Porque esto va a ser muchísimo más sencillo. Porque si no, para nosotros es como de, a ver, güey, ya pagué esta deuda. Esta me costaba 2,000 pesos al mes. Si yo pagaba 6,000, pues ahora puedo pagar 4,000. Significa que ahora al mes tengo 2,000 pesos ya libres porque ya no los uso en pagar deuda. Y a veces nos hace más fácil porque nos volvemos a endeudar o nos los gastamos en cosas que no son esenciales. Pero, ¿qué pasaría si mantenemos, así como queremos mantener el mismo nivel de vida o el mismo estilo de vida, mantengamos el mismo nivel de endeudamiento hasta eliminar todas nuestras deudas? Por eso se llama bola de nieve, porque cada vez vas abonando más. No es que cada vez vayas pagando más, sino que cada vez vas abonando más a una deuda de la que solamente pagabas el mínimo gracias a haber pagado inicialmente el resto, ¿vale? Después tenemos el método avalancha, que es priorizar las deudas con mayor tasa de interés para reducir el costo de capital. Normalmente estas las acomodan así. Bola de nieve es más bien como de lo más pequeño a lo más alto. Avalancha es priorizar mayor interés a menor interés y es como un juego, ¿vale? Y después tenemos pues si bien esto no es un método, más bien es como un tip, ¿no? Pagos adicionales. Destinar o más bien generar ingresos extra y estos ingresos extra poder abonarlos a alguna de las deudas que tengas. No es como específica, más bien es como un tip, ¿no? Pero no es tan bien considerado como un método. O existen algunas alternativas hoy que pueden ser consolidaciones de deudas, es decir, unificar varias deudas con una a menor interés. Creo que se llaman, bueno, de la que conozco se llama Go Brown, me parece algo así. Son estas instituciones, la verdad es que no estoy seguro cómo funcionan, pero de lo que conozco es que ellas pagan directamente tu deuda, normalmente es con tarjetas de crédito, pero pagan tus deudas y esa deuda ahora se consolida para ti y tú la tendrás que pagar a una tasa muchísimo más baja para que sea más accesible, ¿vale? U otra es poder pedir, por ejemplo, si debes 6,000 pesos, vamos a suponer que debes 15,000 pesos, ¿no? En total. Y de intereses pagas 3,000 pesos al mes. Bueno, si pidieras un préstamo por 15,000, a lo mejor de ese préstamo solamente pagarías 1,000 pesos al mes. Entonces sería muchísimo más sencillo
que esos 2,000 de diferencia que pagabas de interés los puedas comenzar a abonar para que la deuda sea muchísimo más rápido y la puedas eliminar, ¿no? Entonces, esa podría ser otra opción. Y como dato relevante, según Experian, las personas que usan el método bola de nieve tienen un 68% más de probabilidad de completar su plan de pagos de deudas. Es decir, aquellos que utilizan una estrategia. Todos sabemos que podemos abonar, todos sabemos que podemos pagar más rápido con ingresos extras, pagando más rápido una deuda y eso pudiéndola poner, pero al no tener definida la estrategia, al no saber que existe, repito, muchas veces no hacemos las cosas no porque no queramos, sino porque desconocemos por ignorancia que existen estas facilidades, ¿vale? Pero en general, cada 100 personas o de cada 100 personas que tienen algún tipo de deuda y que utilizan esa estrategia, hablando de bola de nieve, 68 tienen mayor probabilidad. Ay, no, que la cagué. ¿Qué carajo está pasando? Nada está pasando, ¿qué hay a la verga? Es decir, de cada 100 personas que tienen algún tipo de deuda, aquellas que utilizan el método bola de nieve tienen casi un 70% mayor de probabilidad de poder terminar de pagar sus deudas que aquellas que pagan como Dios les dio a entender y como siempre le han hecho, ¿vale? Así que, ¿cómo podríamos evitar caer en un ciclo de endeudamiento excesivo? Bueno, 4 tips o 4 hacks súper poderosos. Una, nuevamente les repito que esto es lo más importante porque de aquí parte todo. Todos los malditos podcasts lo tocamos. Super hack es un presupuesto claro. Saber cuánto podemos gastar y cuánto podemos destinar a pagos para deudas. Repito, presupuesto. Siempre el presupuesto. Gastos esenciales, gastos no esenciales. Dónde ajustamos, dónde quitamos, dónde no pagamos en este momento, dónde podremos meter el dinero, porque eso nos va a permitir de una u otra forma saber que lo que estamos haciendo nos puede beneficiar o nos puede perjudicar en el peor de los casos, ¿vale? Tip número 2, evitar compras compulsivas, ¿vale? Yo sé que muchas veces vamos en la plaza, a lo mejor lleva a ser cumpleaños de mamá, vemos que le gustó esto, la vemos emocionada, ahí está, tenemos el dinero en el momento, no significa que lo podamos gastar, solamente que tenemos dinero en la cuenta y por impulso, porque ya viene el Día de las Madres, porque ya viene este día, porque etcétera, y decidimos comprar, ¿vale? Un pequeño hack es que todo aquello que queramos comprar que no sea de necesidad básica y primaria, nos esperemos al menos 24 horas para decidir. Si lo queremos o no lo queremos comprar. Porque a veces por la emoción lo pagamos en el momento y después nos estamos arrepintiendo. Es como reproche que tenemos financiero, ¿no? Yo de manera personal siempre me espero una semana. Si hoy quiero comprarme, no sé, un perfume, por ejemplo. Digo, ok, sí, me gustó. La verdad es que tengo el dinero para comprármelo en este momento, pero no voy a esperar. Y a veces pasa una semana y que ni siquiera me acuerdo de volver a pensar en el perfume. ¿Y lo necesitaba? Pues la verdad es que no. Ya tengo uno. ¿Para qué quiero más? Y eso es como un ejemplo, pero en realidad pueden aplicarlo a lo que sea. Entonces, muchas veces sucede eso. Hagan ese ejercicio, de verdad, los invito a que hagan ese ejercicio en el que si quieren comprar algo que no necesiten o que no sea de necesidad básica o que no sea prioridad, dense una semana. Y se van a dar cuenta cómo en una semana dirán, no, pues mejor me espero. No, ¿para qué lo compro? Ya no tienen esa necesidad, pero porque el contexto que los rodea es distinto, ¿vale? Tip número 3, hacer uso responsable de tarjetas de crédito, utilizar solamente lo que sea necesario. Ya lo platicamos en el podcast pasado. Entonces es súper importante que aprendan cómo manejar de manera correcta las tarjetas de crédito. No se sobreendeuden y en realidad hasta que no salen sus deudas, lo ideal es minimizar e inclusive eliminar el uso de tarjetas de crédito, ¿vale? Y hack número 4, ahorrar antes de pedir prestado. Era lo que yo les decía. Ingresos menos ahorro, lo que puedo gastar. Grábense esa formulita, súper poderosa. Ya en otro podcast tendremos la oportunidad de compartirles cómo es que yo uso esa filosofía, porque no es algo que yo me haya inventado ni que yo me haya guardado, es de varios expertos que he escuchado, la he ido modificando y adaptando a mis necesidades, pero considero que es una buena base, ¿vale? Así que, como dato relevante, un informe de CNBC
muestra que el 45% de los usuarios de tarjetas de crédito en Estados Unidos no pagan el saldo completo, lo que genera intereses acumulativos que los atrapan en deudas a largo plazo. ¿Qué significa? Que de cada 100 personas que tienen tarjetas de crédito, el 45% pagan el saldo mínimo. No el saldo mínimo para no generar interés, sino el saldo mínimo. Y si bien, si nosotros continuáramos pagando, sí terminaríamos de pagar la deuda, pero seguramente los periodos aumentarían 10x, o sea, es enorme, es exponencial la cantidad de periodos que tendríamos que pagar y la cantidad de dinero que al final ahorraríamos o acumularíamos en ese pago de deuda que no debería de pasar. Entonces, hoy las personas están tan acostumbradas a pagar el mínimo sin darse en cuenta que el que tendrían que pagar sería el mínimo para no generar intereses. Esto les va a ayudar muchísimo, ¿vale? Así que, como recomendaciones finales, si alguien quiere mejorar su relación con las deudas a partir de este momento, ¿qué es lo más importante que deberían de hacer? 2 cosas. Número 1, analizar las deudas actuales. Validen tasas de interés, montos y plazos. Esto nos va a permitir tener o ser conscientes de lo que debemos en tiempo real. Enlístenlos. Recuerden que cuando lo pensamos y no lo materializamos, a veces perdemos entre este proceso y este proceso mucha información y se nos olvida y no le damos la importancia que necesitaríamos, ¿vale? Entonces, básenlo en un cuaderno. Yo les diría que en un tema digital, porque es muchísimo más accesible y demás, pero a veces creo que todavía hay cosas que sí es importante que escribamos, que sepamos lo que estamos haciendo para que seamos conscientes de dónde estamos, ¿vale? Y después de ahí vamos a tener que priorizar para saber qué buscamos hacer. Pagar la deuda más pequeña o comenzar a pagar la que nos genera más interés. Ahí va a ser cuestión de análisis. Si me preguntan a mí qué sería lo ideal, yo sí me iría con las deudas que nos generan mayor interés, pero al final es un tema de estrategia, ¿saben? O sea, yo a veces pago las de mayor interés, a veces las más chicas, y de todos modos mantengo mi mismo estilo de endeudamiento hasta que me queden ceros, ¿vale? Así que, chicos, es importante que ustedes analicen. Repito, estoy seguro que 8 de cada 10 personas que me ven en este momento y que conocen ustedes tienen algún tipo de deuda. Algunos la saben manejar y gestionar de manera correcta, algunos no. Entonces, para aquellos que no la sepan gestionar de manera correcta, es importante que ustedes desarrollen una estrategia, que sepan cómo actuar, que tengan un plan de acción. Recuerden que si nosotros no sabemos qué hacer y solamente sabemos a dónde queremos llegar, lo más probable es que quedemos donde estamos. No vamos a avanzar aunque tengamos la idea. Entonces, ¿la deuda es buena o es mala? Pues no sé. Todo va a depender de dónde estemos parados, del contexto y sobre todo de nuestros objetivos. Pero lo más importante para que esto pueda ser bueno o malo, hablando de la deuda, tenemos que tener un presupuesto, ¿vale? Así que, chicos, síganos en todas nuestras redes sociales, escúchenos en Spotify, que están buenos los podcasts, se lo van escuchando para el gimnasio, cuando van a caminar, cuando van a correr, cuando se van manejando, etcétera, etcétera, y para que se diviertan un ratito conmigo. Así que, chicos, nos vemos en el próximo